Las crónicas de Pax Hispánica. Saludos hermanos hispanos, bienvenidos a un nuevo programa de esta tercera temporada de las Crónicas de Pax Hispánica, programa en formato podcast dedicado a desmentir la leyenda negra y tratar diversos temas de la historia de la hispanidad. En el programa de hoy tenemos con nosotros a alguien que ya ha estado en las Crónicas de Pax Hispánica, vino hace mucho tiempo y estuvo hablando precisamente sobre otro de sus libros que consistía en desmentir la leyenda negra y fue tremendamente interesante. Así que con todos vosotros aquí tenéis a Iván Vélez. Saludos, Iván. Saludos, encantado de volver a este canal. Bueno, Iván ha venido hoy aquí porque, vaya, hemos tenido suerte, ha sacado otro libro, el cual vais a tener disponible en la descripción de este vídeo por si lo queréis comprar en Amazon. Ya sabéis que nosotros siempre recomendamos comprar en tiendas físicas, en tiendas pequeñitas para ayudar también al pequeño comercio, pero entendemos que también desde Amazon pues resulta mucho más cómodo porque al final lo tenéis a un clic. Así que ahí lo dejamos. Bueno, Iván, tu nuevo libro trata sobre la conquista del Perú. Sí, es... Cuéntanos. Pues es un encargo de la Feria de los Libros, siempre cuento lo mismo, pero es que es así, ¿no? Coincidente con el 500 aniversario del primer viaje que hace Francisco Pizarro hacia unas tierras pues todavía muy desconocidas, el Imperio Inca, el Tahuantinsuyo, como queramos llamarlo, ¿no? Y viene a hacer esta expedición pues después de que otro español, Pascual de Andagoya, navegara por el Mar del Sur, el así llamado Mar del Sur, por su ubicación con respecto a Panamá, y él vuelve con las noticias, me refiero a Andagoya, de que ha trabado contacto con unos indios que dicen que hay otros que vienen cada X tiempo a reclamarles riquezas, ¿no? Lo habitual, atributos, como queramos llamarle, ¿no? Lo cual, por cierto, ya da la idea, lo digo porque estos temas no son puramente historiográficos, sino que están envueltos en una gran polémica y en realidad son discusiones filosóficas, lo cual es la prueba de que la idea del indio en abstracto es inexistente. Existen naciones étnicas enfrentadas y desde luego no es un mundo pacífico y absolutamente armónico como se nos quiere hacer ver desde algunas perspectivas. Bueno, para ir avanzando, pues con esas noticias, Francisco Pizarro, que ya es un hombre firmemente asentado en Panamá, ya había estado presente en el descubrimiento del Mar del Sur o del Océano Pacífico, incluso en la ejecución del Núñez de Balboa, pues arma una compañía que era la estructura en la que servía siempre para este tipo de empresas con Diego de Almagro y Hernando de Luque. También había algún que otro socio más, aunque esto ya digamos que son las tres cabezas más visibles. Se supone que pudo aportar dinero más gente e incluso que Pedrarias Dávila también pudiera estar interesado en esta expedición. Se arma un barco, se lanzan a costear ese territorio nuevo y bueno, pues hay algunos indicios de que puede existir la riqueza que se va buscando. Hay hasta 3 expediciones, la tercera es ya la exitosa, en la segunda se produce el famoso... Porque lo que hacen es que la punta de lanza de la expedición la lleva Francisco Pizarro y es Diego de Almagro quien de algún modo se ocupa, pues digamos, de la intendencia y de proveer de armas, de víveres, de hombres a Pizarro. Y digo de hombres porque hay una gran mortandad. Olvidemos la idea de esta casi estereotipada de unos españoles invencibles y victoriosos siempre. Bueno, morían a causa de los enfrentamientos con los indios, a causa del hambre, de las enfermedades, en fin, la situación tan compleja que se vivió en aquella tierra. Bueno, se da el famoso episodio de los 13 de la fama en la Isla del Gallo, esa famosa escena en la cual Pizarro traza una línea en el suelo y dice hacia atrás, bueno, resumiendo, no es la literalidad, hacia atrás está Panamá y la pobreza, hacia adelante pues Perú y sus riquezas, el que sea valiente que me siga. De hecho, se discute también, y yo he dado ahí en el libro pues unas cuantas versiones muy parecidas, pero con ligeras modificaciones de cuántos eran esos 13 de la fama. Bueno, se discute, pero bueno, además el número 13 pues remite a un número bíblico, ¿no? Que estos son asuntos que siempre subyacen, ¿no? El elemento providencialista que envuelve a los españoles en general. Finalmente, Pizarro, después de
verificar que hay posibilidades de obtener un gran éxito, se dirige a la corte española y allí obtiene una capitulación que le da derecho a seguir, a penetrar en la tierra, que le da no muchos recursos económicos, yo creo que porque además está el recuerdo de lo ocurrido con Hernán Cortés, su sobrino Hernán Cortés, y hay el miedo de que estos hombres pues alcancen un poder luego incontrolable. ¿Qué ocurre? Pues que en esa capitulación sale muy bien parado el clan Pizarro. Hay que decir que Francisco Pizarro tenía una serie de hermanastros, el principal de ellos es Hernando Pizarro, y salen bien parados en esa negociación que se hace en la corte española, que lo firma la emperatriz, el documento, por cierto, y a su vuelta ya se produce, quizá por la altanería de Hernando Pizarro, y por el hecho de que en la capitulación no ha salido con las prebendas que él anhelaba, un enfrentamiento ya, una rivalidad entre Diego de Almagro y Hernando Pizarro. Es el principio de una falta de amistad flagrante que acabará con la vida de Almagro y con el encarcelamiento de Hernando Pizarro en Castilla. Bueno, por ir acelerando los hechos, el tercer viaje, ya el definitivo, permite a los españoles conocer mejor aquella realidad, conocer el hecho de que hay dos facciones enfrentadas entre Huáscar y Atahualpa. La victoria bélica estaría del lado de Atahualpa. La belicosidad de Atahualpa se impone a ciertas torpezas, al parecer, de Huáscar. Hay que tener en cuenta que están dominando un territorio constituido por un mosaico de pueblos, muchos de los cuales se irán aliando con los españoles precisamente para sacudirse el poder incaico, y en esa penetración hacia el interior, pues ya se sabe que Huayna Cápac, el padre de ambos, ha fallecido, aparentemente de viruela, y está este enfrentamiento en el cual, ya digo, la victoria viene de parte o cae del lado de Atahualpa, que tiene a sus generales pues intentando ya dominar todo el territorio. Hay un detalle interesante aquí, y es el hecho de que, como ocurrió en su momento con Cortés, Pizarro recibe diversas embajadas, se le acercan diversos grupos. Uno de ellos es el que tiene que ver con el linaje de Guamán Poma, el cronista. Y en esa embajada, el que defiende su estirpe, aunque ha pasado ya el tiempo, lo que dice es que más o menos ya habría habido una transmisión de la soberanía en ese momento. Bueno, esto es un detalle que tiene que ver con la legitimidad más que con la conquista. Por ir avanzando. Pizarro penetra en la tierra, bueno, se enfrenta a la cordillera andina, se enfrenta a la selva, se enfrenta a las condiciones naturales adversas y sabe que, estoy siendo muy, muy telegráfico, como es lógico, sabe que Atahualpa pues está en un sitio llamado Cajamarca y hacia allí se dirige. A pesar de que, al igual, porque es un proceso parecido, análogo, también va recibiendo una serie de embajadas del propio Atahualpa, que de algún modo está, así lo transmiten las crónicas, muy confiado por el éxito militar que ha tenido recientemente. En Cajamarca se da pues, el momento fundamental a la hora de entender lo que es la conquista, ¿no? Y es que en esa ciudadela entran los españoles. Hay que saber además que se le ha unido Hernando de Soto, porque según van llegando las noticias a Panamá de que hay posibilidades interesantes en esa tierra, van apareciendo otros españoles pues para comerciar, para unirse a la expedición. Y, ya digo, Pizarro entra en Cajamarca con su hueste, una hueste constituida por 106 infantes, 62 caballos, 4 cañones y 12 arcabuces. Y, por supuesto, los indios aliados que son invisibles en muchas crónicas. Esto hay que decirlo claramente. O sea, las crónicas no suelen atender a la fuerza indígena aliada. No dan los números nunca. O sea, hablan de indios amigos, de aliados, pero no podemos, o al menos yo no lo he sabido ver o encontrar, ni conozco a nadie que me lo haya dicho, la cantidad de indios aliados que iban con
con Pizarro en ese momento, con Francisco Pizarro, ¿no? Y sus hermanos. Claro, porque llama la atención el escaso número de españoles. Claro, es que ocurre, es muy parecido a lo que ocurre con Cortés. Ya digo que son procesos análogos, son dos imperios, son dos contingentes pequeños de españoles. Hay que entender que hay una especie de ejército en la sombra que es el ejército indígena. Y eso hay que ponerlo de relieve, evidentemente, porque no tendría sentido. Pero, claro, lo importante ahí yo creo que es la superioridad, por supuesto, tecnológica, el hecho de tener estos, aunque no es una grandísima ventaja, los arcabuces, las ballestas y tal, sino también hay que entender que tenemos la superioridad táctica y la propia debilidad que tienen estos imperios por el hecho de que el poder está demasiado concentrado en una persona. Yo creo que eso es un lastre para ellos, ¿no? Lo explico ahora mismo. Él se asiente ahí, quiere hablar con Atahualpa y lo que hace es enviar a Hernando de Soto a un sitio próximo, a unos baños que hay cerca de Cajamarca, donde estaba ya asentado el Inca, en unos baños que ya digo que eran, y haciendo ayuno, es decir, todos son indicios de que se disponía a llevar a cabo un ataque o estaba haciendo las ceremonias propias previas a una batalla o a un enfrentamiento bélico. Bueno, allí llega Hernando de Soto, al cual no le hace mucho caso Atahualpa. Sí le hace más caso a una segunda embajada inmediatamente posterior, que es la de Hernando Pizarro, porque a través de las lenguas que llevan los españoles entiende que es de un linaje más distinguido, ¿no? Y bueno, de alguna manera esas sociedades tan estratificadas tienen ese componente, ¿no? Bueno, el Inca se compromete a ir al día siguiente a Cajamarca y como detalle interesante, para romper esta idea de un mundo idílico roto por una especie de aguafiestas que se llaman los españoles, cuando se despiden, Hernando de Soto escaramucea con el caballo, y claro, muchos indios se asustan, inmediatamente después Atahualpa los manda a ejecutar. Al día siguiente... a los sitios que se habían asombrado por ver el caballo. Claro, se habían asustado, ¿no? Cosa que es lógica, porque es un animal desconocido para ellos. Claro. Bueno, pues les manda, un poco para dar la medida del grado de crueldad también y de autoritarismo que regía en esta sociedad. Al día siguiente sí que Atahualpa llega montado en unas ricas andas. Yo siempre digo que es como si fuera un paso de Semana Santa, para hacernos una idea. Él va allí subido, tirado por creo que 80 nobles, y entra en Cajamarca. Claro, lo interesante es que hay un factor que es el religioso que está presente en toda la expedición española, en todas las expediciones españolas. Pizarro divide a su gente, a su tropa, en 3 columnas que se ocultan en una especie de soportales que hay allí, y cuando entra Atahualpa, seguido de miles de guerreros en una especie de gran plaza, se le adelanta un clérigo apellidado Valverde y le ofrece la Biblia, a través también de un intérprete llamado Felipillo, que luego después será ejecutado por sus irregularidades, por decirlo de algún modo. O sea, Felipillo entiendo que era un indígena que sabía español. Era un indígena que había español y en algunas crónicas, como es lógico, dice que no supo tampoco traducir muy bien algo tan complejo como el dogma de la Trinidad, que es lo que le estaba explicando Valverde, como es lógico, es muy difícil, ¿no? Bueno, la escena es bien conocida, Valverde le ofrece la Biblia, es un objeto desconocido para un indígena, es una institución occidental, europea, y entonces y le dice, pues esta es la palabra de Dios, estoy más o menos resumiendo, ¿no? Sí. Vengo en representación de este Dios, etcétera, etcétera. Entonces el Inca lo que hace es tirar el libro, lo rechaza, causa un rechazo que se entiende como rechazo a la fe católica, incluso a un bien o a un regalo. Ambas cosas es ese libro, ¿no? Y entonces en ese momento hay un disparo, evidentemente estaba ya todo orquestado, hay un disparo de un artillero llamado Candía, y después de ese disparo, a la voz de Santiago, un clásico, van y apresan al Inca. ¿Qué ocurre? Pues que el Imperio Inca, que tiene 2 soberanos vivos, uno victorioso, otro derrotado, el victorioso está en manos de los españoles. El derrotado está siendo capturado por sus generales se le irá llevando hacia Cajamarca y por el camino será ejecutado también, por orden de Atahualpa, y eso determinará su ejecución. Con Atahualpa en manos de los españoles, lo que hace el Inca es ofrecerles
un rescate a cambio de su vida. Y lo que hace es trazar, si habíamos hablado antes de que se traza una línea en el suelo por parte de Pizarro en la Isla del Gallo, aquí lo que hace es que en una estancia en la que se encuentra, él traza una línea en la pared y dice, llenaré esto de tesoros hasta esta cota y a cambio de ello seré liberado. Bueno, mientras está llegando el oro y la plata, parte de ella, que son los tesoros de Pachacamac, a los cuales se dirige Hernando Pizarro en una expedición, es traído Huáscar y es ejecutado, aunque Atahualpa teatraliza una especie de tristeza y gran pesar, y es ejecutado finalmente. Hechos también pues confusos, ¿no? Es ejecutado, pero pide ser bautizado. La explicación que yo no encuentro, más que una conversión sincera, es el intento de mantener íntegro su cuerpo en vez de ser entregado a la hoguera. ¿Por qué? Porque los incas eran momificados y eran unas momias que eran atendidas como si fueran personas vivas, y de hecho eran poseedoras de rebaños de llamas, de tierras, en fin, eran atendidas, ya digo, como si se mantuvieran con vida. Bueno, ya se han quedado ya han desaparecido Atahualpa y Huáscar, y de lo que se trata es ya de asentarse sobre el terreno. ¿A dónde se dirigen los españoles? Pues a Cuzco, que es la capital del imperio. Cuzco es conquistado por ellos y ahí emerge la figura de un inca sucesor, aunque hay otro intermedio, Manco Inca, que es maltratado y que, fingiendo salir a buscar más riquezas, se alza contra los españoles y protagoniza un cerco sobre la ciudad de Cuzco bastante que estuvo a punto de hacer desmoronarse toda la ofensiva española. Hemos dejado en un segundo plano, y ya me interrumpirás tú cuando consideres, no te preocupes. Cuéntanoslo. A Diego de Almagro, que llega después a Cajamarca. Y Diego de Almagro, que ya hemos dicho antes que tenía cierta ya enemistad causada por su marginación, en cierto modo, en las capitulaciones, viene con gente, y esa gente, los que han estado en Cajamarca, dicen que no debe recibir parte del oro del Inca. ¿Por qué? Porque se ha ganado en una batalla. Es una justificación, pero no deja de ser otro agravio. Por otra parte, ese oro, para darle más complejidad a su posesión, pues cuando llega Hernando Pizarro con el quinto real, como es lógico, el rey lo que dice es que eso es un botín de un rey y debe ser para otro rey, que es él. Es decir, que aquí todos se disputan la propiedad de esos tesoros. Pero bueno, más allá de eso, lo que está claro es que ya hay una división y la válvula de escape habitual, que es ir a buscar otras tierras para buscar otros reinos y ser señores, que esa es una de las aspiraciones de estas gentes. Tengo que decir que he puesto en busca de fama y fortuna porque es evidente que querían ascender socialmente, querían ser señores y querían pasar a la posteridad. Y esto se ve en muchísima documentación donde dicen dejar fama y memoria de mí mismo. Y quieren pasar a la posteridad por muchas razones, pues porque se comparan con el mundo clásico en gran medida, que ha trascendido hasta ellos, porque se comparan también, en cierto modo, con fábulas. De hecho, el elemento providencial es muy presente, pero también el fantástico. Amazonas, El Dorado, País de la Canela, son ideas casi quiméricas, pero que ellos van en pos de ellas, en busca de su descubrimiento o de su hallazgo, ¿no? Y ahí se produce ya la primera gran desafección entre españoles. La válvula de escape a la que me refería es ir a la conquista de Chile, donde no hay oro, donde lo que hay es un desierto tremendo como es el de Atacama, donde hay una cordillera brutal, donde mueren muchos españoles por congelación. Y en ese nuevo panorama hay tres bloques, digamos, el bloque ya pizarrista, vamos a llamarle así, el bloque almagrista y Manco Inca, que está intentando recuperar lo perdido y con el cual los almagristas buscan cierto tipo de alianza. ¿Contra quién? Contra
Pizarro. ¿Por qué razón? Pues porque a Almagro también se le han dado una serie de derechos, pero la dificultad en cuanto a la delimitación del territorio encona más todavía el enfrentamiento entre españoles. ¿Cómo se resolverá todo esto? Pues se resolverá el 6 de abril de 1538 en la batalla de las Salinas, en la cual es capturado Diego de Almagro y morirá poco después en prisión. Ahí ya la ruptura entre los españoles es total, aunque vendrá un colapso posterior del que hablaremos inmediatamente, como es el de las leyes nuevas de 1542. ¿Qué leyes son esas? Son unas leyes que vienen a poner fin a la encomienda, al sistema que ellos tenían para subsistir, por el que habían luchado, por decirlo claramente, y es un sistema que se había ensayado ya durante la... Claro, la encomienda que nace con las leyes de Burgos. Claro, y es a lo que ellos aspiran. Entonces se dan cuenta de que aquello por lo que han luchado lo quiere cortar la corona, y la justificación de la corona yo la puedo entender. Es decir, entiendo ambas partes. Por parte de ellos quieren defender las reglas del juego, que han sido esas, pero claro, por parte de la corona yo creo que lo que hay es un miedo a que esas personas sean incontrolables. Y tiene cierta lógica, ¿verdad? Tiene cierta lógica porque además el mundo señorial, el mundo nobiliario, que es más o menos lo que se está configurando en el nuevo mundo, pues puede dar problemas. Entonces, claro, ahí aparecen unas fricciones enormes, ¿no? Y empiezan a aparecer figuras vinculadas al rey, como es la llegada de Cristóbal Vaca de Castro y la posterior de Núñez Vela. Estoy viendo un poquito más deprisa porque son muchos procesos los que hay ahí. En cuanto a los señoríos, quiero hacer notar también que la división habitual que se establece entre indios y españoles no es tan nítida. ¿Por qué? Por un ejemplo que tengo que leerlo, ¿eh? Sí, por supuesto. Siéntete libre aquí de leer lo que necesites. Sí, en Cajamarca es capturado Atahualpa, pero son capturados otros nobles. Bueno, yo he trabajado el archivo de Indias en la medida de lo posible en este libro y he encontrado el caso del inca Francisco Marca Yuto. Francisco quiere decir que ya se ha bautizado. Además, nos damos cuenta, muchos de ellos toman los nombres de Francisco y Diego, que eran muy comunes, pero además coinciden con los de Francisco Pizarro y Diego de Almagro, ¿no? Bueno, pues sobre este señor lo que se dice es, leo literalmente, dice, fue señor en este reino de donde procedieron todos los orejones. Los orejones eran los guerreros que tenían las orejas perforadas, y escribió al emperador para recuperar sus casas y criados. Fue capturado por Hernando de Soto en la jornada de Cajamarca, textualmente pone, junto a otros muchos ingas o incas, que del dicho capitán se sirvió todo el tiempo que estuvo en esta tierra hasta que se embarcó para irse a España. Hernando de Soto, al ver que no tiene unas oportunidades como aquellas a las que él aspiraba, ir a España, y como es bien sabido, morirá en lo que hoy es Estados Unidos, en el Mississippi, pues intentando encontrar allí el territorio donde ser un señor. Al partir hacia España, Soto dio al tal Francisco Marca Yuto a Francisco Pizarro. ¿Con qué propósito? Pues con el de asentarse en el valle de Huarocheri. ¿Para qué? Para evitar que los indios se alzasen. Es decir, esto rompe esa idea dicotómica, porque quien se ocupa de neutralizar posibles revueltas indígenas es otro indígena, ennoblecido o reconocido, ¿no? Y, bueno, lo que dicen la crónica es que allí se mantuvo como caballero orejón entre dichos indios, y por ser pobre, que siempre reclamaban cosas, pues se dirigió al rey para intentar pues eso, obtener pagas vitalicias. Muchos de ellos las obtuvieron. Tengo unos cuantos casos que podría, bueno, te voy a leer algunos. Sí. Por ejemplo, en la década de los 60, es decir, 30 años después de Cajamarca, siendo virrey del Perú don Diego López de Zúñiga y Velasco, se favoreció a la nobleza incaica y, por ejemplo, se le dieron lo que se llamaban mantenimientos. A doña Ana
Siki, natural hija de Huayna Cápac, se le dio 50 fanegas de maíz de por vida. A su nieto don Alonso Titoauche, 150 fanegas. A don Felipe Manco Inca, don Felipe Caritopa, alférez de los Incas, don Juan Tambomaita, doña Leonor Lacolle, don Francisco Topatauchi, a Tabalipa, también se le dieron este tipo de prebendas. A 47 hijos de Huayna Cápac que todavía vivían, se les concedieron de forma vitalicia 100 cestos de coca en cada mitad eran los trabajos estos regulados temporales. Sí, era una especie como de, sí, un trabajo regular porque existía ya en el mundo indígena antes de la llegada de los Efectivamente, españoles. y que se mantuvo, y además una de las justificaciones del mantenimiento o sea, para la explotación de las minas de los españoles es que ya se estaban explotando por parte de este tipo de personas. Hay que decir que, evidentemente, en el mundo inca también había esclavos, también había sometimiento, como es lógico, en sociedades de este tipo. También se le dieron, a ver si lo puedo encontrar, un segundito. A ver si puedo encontrar el dato exacto. Mira, sí, más mercedes a indios, o pagas, o como se quiera llamar, a los hermanos Francisco y Diego Atahualpa, el apellido ya denota quiénes son, estos solicitaron a Felipe II una concesión similar a la que se había dado a Pedro Moctezuma, otro hijo de emperador. Y la concesión era 3.000 pesos anuales de oro, que yo he echado la cuenta y si no me he equivocado estamos cerca de los 14 kilos anuales de oro, que es lo que ellos pidieron, que la gente eche las cuentas de lo que eso valdría hoy. En cuanto a la encomienda, que me interesa ya también no solamente dedicarme solo al plano bélico, porque yo he tratado de cubrir el arco temporal que hay desde el primer viaje hasta lo que considero que es la estabilización del virreinato, que es con Francisco Toledo. Francisco de Toledo, porque es quien hace ya una visita a todo el territorio y quien establece ya, ya digo, estabiliza de algún modo ese territorio. En cuanto a la encomienda, ya Francisco de Vitoria, en el año 1534, en una carta que escribe a un compañero de orden, a Miguel de Arcos, ya habla de cómo si los indios son personas como, de hecho, así se les considera, deben ser considerados como vasallos de Castilla. Es decir, no como animales ni como esclavos, sino pues eso, como vasallos de su majestad. Bueno, sigamos entonces con las batallas, que yo creo que es quizá lo más vistoso. Pero lo de la encomienda sí que es verdad que me lo preguntan mucho, porque mucha gente considera que la encomienda realmente era una esclavitud encubierta y este canal que se dedica sobre todo a desmentir la leyenda negra nos lo echan mucho en cara. Entonces, Claro. o sea, también es un tema que interesa dentro de mi público. Sí. Claro, y entonces, bueno, ya se van sucediendo los oficiales y el que más, el que viene ya con más dureza a castigar la encomienda o a extinguirla es Blasco Núñez Vela, que es nombrado virrey en 1543. Antes se ha producido, un año antes, la batalla de Chupas, donde es derrotado el hijo de Diego de Almagro el Mozo, que es ya un mestizo, es hijo de Diego de Almagro y de una india de Panamá. Núñez Vela llega y ofrecerá pues una serie de relajación de la aplicación de las leyes, pero sin embargo en la batalla de Añaquito de 1548 es derrotado y muerto en el campo de batalla. ¿Por quién? ¿Por quién es derrotado y muerto? Pues por las tropas del llamado, o por el llamado Ejército de la Libertad. Un ejército de la libertad encabezado por Gonzalo Pizarro y asistido por Francisco de Carvajal, denominado el demonio de los Andes. Yo creo que eso ya da un poco la medida de su carácter duro, y un hombre que murió con más de 80 años y combatiendo hasta el final. En torno a Gonzalo Pizarro, lo que se ha congregado es, una vez que ha caído Almagro, que ha caído Diego de Almagro el Mozo y que ha sido asesinado, que lo he omitido, Francisco Pizarro, el último representante de ese mundo, el último representante distinguido es Gonzalo Pizarro. Entonces, en torno a Gonzalo Pizarro se congregan pues una serie de oficiales y de conquistadores y encomenderos que quieren mantener lo suyo.
muerto Núñez Vela, quien llega es el llamado pacificador del Perú, que es La Gasca, Pedro de la Gasca. Y Pedro de la Gasca, y es muy interesante, lo que hace es intentar apaciguar a Gonzalo Pizarro, que se ha alzado contra el rey, que se ha constituido una especie de nuevo rey del Perú, y que además tiene la sugerencia por parte de Francisco de Carvajal de que se case con una princesa, una ñusta inca, y forme un linaje puramente peruano, puramente peruano, y claro, eso es un crimen que se paga muy caro en aquel tiempo, y de hecho lo acabó pagando. Es muy interesante porque una de las crónicas que he encontrado, lo que hace La Gasca es enviar a un tal Paniagua a negociar a esa especie de pequeña corte que ha configurado en torno a sí Gonzalo Pizarro. Y es curiosísimo porque allí se reafirman en que han hecho lo que debían, que quieren quedar impunes por el crimen que han cometido, y además echan en cara, amenazan por un lado con sobornar a los españoles que han venido con el oro peruano, y echan en cara al enviado del virrey el hecho de que poco menos que el rey se financia con el dinero peruano, con el oro peruano. No quiero tampoco destripar el libro, pero esto no me resisto a contarlo porque creo que es muy interesante, porque tiene que ver también con la querella del oro, que está de plena actualidad todavía, de quién es el oro, a quién hay que devolverlo. Esa respuesta es difícil porque claro, si ese oro era del Inca, será de los descendientes del Incas. Sin ninguna duda, eso no es un oro que tenga que ver con las naciones actuales, que son una transformación de aquel territorio sobre estructuras virreinales. Si es de particulares, los que están casados con princesas también tienen parte, es decir, la casuística es infinita. Pero bueno, yo voy a dar la respuesta que obtuvo este enviado, este Paniagua, ¿no? Dice porque lo que le dijo es poco menos que debían de poner su actitud también por salvar la honra familiar, es decir, Pizarro luchó por ello, Francisco Pizarro, y esto es una especie ya de deshonra, nunca mejor dicho. Vuelvo a dar una pinceladita interesante, y es que cuando se habla de si seguir o no seguir, la Isla del Gallo parece que todo el mérito de seguir se le da a Francisco Pizarro. Bueno, Diego de Almagro, el mozo, dio otra versión, como es lógico también de parte, y dice que fue su padre el que empujó a Pizarro a proseguir, como diciendo, me vuelvo, pero tú sigue. Y es curioso con respecto al tema de la fama, porque el argumento que le habría dado Almagro a Pizarro es que si retrocedía o abandonaba, tendría disfama perpetua. Para que entendamos que aquí no estamos hablando solamente de riquezas, que estamos hablando también de prestigio, de honor, de trascendencia. Y eso yo quiero ponerlo de relieve porque aparece constantemente en las crónicas. Bueno, con respecto al oro, volviendo a esa entrevista tan curiosa, lo que le respondió Gonzalo Pizarro lo que le dijo, Gonzalo Pizarro al enviado, al emisario, a Paniagua, dice que el rey no podía pasar sin la riqueza del Perú. La respuesta de Paniagua es verdaderamente gloriosa y dice: sola la ciudad de Nápoles vale más que 3 Perúes, y maravillóme de vuesa merced, estimad en tanto lo de acá y tampoco lo de allá, pues es cierto que en todo lo que renta el Perú, el emperador no tiene para leña y manteca en su cocina. Bueno, finalmente, en una serie de batallas que acabarán en Jaquijajuana, es derrotado Gonzalo Pizarro, es decapitado, y ahí acabará el mundo de los pizarristas y almagristas. Y ya pues se asentarán las estructuras verdaderamente virreinales. Así que bueno, yo creo que eso es un trazado. Ya podemos hablar un poco de lo que quieras, de las minas, de lo que consideres. Sí, bueno, una pregunta que es verdad que me llega de vez en cuando en los comentarios. ¿Cuál dirías tú que son, digamos, las figuras clave dentro de la conquista del Perú? Bueno, la figura clave yo creo que es Francisco Pizarro, sin ninguna duda, por la audacia de Cajamarca. Es decir, es enfrentarte a... De hecho, en las crónicas dice que algunos se mearon encima, hablando claro. Sí, porque además es una batalla muy corta, ¿no? Creo recordar que dura poco tiempo incluso. Dura muy poquito porque en realidad es una celada más que una batalla. O sea, están en un sitio ellos escondidos,
digamos, en esos edificios, salen y lo capturan. Y claro, se produce una gran desbandada y lo que hay es muchas muertes por alcance, pues de la gente que va huyendo, que ya sabe que en las batallas medievales es donde más muertes se producían, es donde se produce la mayor mortandad y hay una avalancha de gente, en fin. Pero vamos, yo creo que la figura, sin duda, más importante es la de la de Francisco Pizarro. Francisco Pizarro. ¿Qué hay de Gonzalo? Porque Gonzalo también le asola ahí una, no voy a decir leyenda negra, porque hay muchas cosas que son ciertas, ¿no? Pero es verdad que Gonzalo quizá era uno de estos ejemplos de los conquistadores, no sé cómo llamarlos, de los más oscuros, ¿no? Bueno, claro, porque Gonzalo Pizarro, que por cierto había estado en la búsqueda del país de la canela, cuya consecuencia fue la navegación entera por parte de Orellana del Amazonas, claro, Gonzalo Pizarro al final se ha alzado contra el rey. Es un traidor, desde esas coordenadas es un traidor. Esa es la oscuridad de Pizarro y de alguna manera él se ensoberbece un poco y no entra en razones. Aquí está la clave, ¿no? En esta entrevista tan sorprendente, este diálogo tan sorprendente en el cual pues él está apoyado por algún oidor, es decir, que está apoyado por gente pues que de algún modo avala la legitimidad de sus aspiraciones. Tenemos otro tema que también nos dicen mucho es se respetó los títulos de la nobleza inca. Sí. ¿Qué hay de cierto en esto? Porque hace poco estuvo Capitán Perú aquí comentando el asunto y él lo había estudiado muy a fondo y no tenía dudas. Cuéntanos. Bueno, yo creo que la prueba está en lo que acabo de leer, es decir, las pagas vitalicias es un reconocimiento, yo creo que bastante explícito de cómo se les reconoce y luego, pues, siempre el ejemplo clásico, ir al Palacio Real y ver que están las figuras de Atahualpa y Moctezuma ahí es una forma de entroncar la monarquía española con aquellos soberanos y ya digo, sí, se les dio un trato bastante distinguido, creo yo. Vamos con otros temas también que nos van llegando. El trato a los indígenas con respecto a la esclavitud, de las minas de Potosí, quiero recordar que se llamaban. Sí. ¿Cómo es aquello? ¿Se cumplen esas leyes que buscan proteger a los indígenas? ¿Al final son papel mojado y no la respeta nadie? ¿Cómo funciona eso? Bueno, lo que hay, yo siempre digo lo mismo, en toda la historia de la humanidad hay una serie de leyes, lo cual no garantiza su cumplimiento. Pero vamos, ayer, hoy, mañana, un ejemplo muy burdo, tú vas por una autovía y pone 120, bueno, pero hay gente que va a 121, a 140, a 160, es jugar con la posibilidad de la denuncia, ¿no? A ver, el Imperio Español tiene una cosa llamada juicio de residencia. Es una forma de intentar auditar lo que se ha hecho. Hay oficiales de la corona que tienen que velar por ello. ¿Existe la posibilidad de que se corrompan? Claro que existe, claro que existe, pero es que existe en todos los sitios. En cualquier caso, yo voy a dar unas pinceladas con respecto al tema de la mina, que es un asunto fundamental. Se desechó a los negros, había esclavos negros en el Imperio Español. Sí, totalmente. Sabido. Lo digo porque hay gente también ya que lo niega. Ya a veces hay gente que se pasa un poco de frenada. Pero se consideraba a los indios los más adecuados. ¿Por qué? Leo literalmente los documentos de la época. Se ha entendido que los ingas, a quien antes de su majestad estaban sujetos, es decir, ya había una obligación con respecto a otro soberano, les compelían a trabajar en las minas y les daban tributo ordinario de lo que de ellas sacaban y les ocupaban en otras cosas que no pertenecían al bien público. Esto es lo que se dice del mundo prehispánico, es decir, en la explotación a la que eran sometidos algunos indios por parte del Inca. Francisco de Toledo restaurará la mita apoyado en este argumento, pero hay unas ordenanzas y voy a leer 6 puntos y ya que cada uno saque sus conclusiones. En cada asiento de minas tenía que haber un alcalde escogido literalmente entre los hombres celosos del bien de los indios. Se edificaba allí una iglesia para dar asistencia espiritual a los trabajadores, que en ningún caso debían labrar minas que estuvieran en tierras de diferente temple, es decir, en tierras de diferente clima. Y además se impedía la movilización a más de 20 leguas de su lugar de residencia. Lo digo porque en el tiempo incaico sí hubo también unos grandes desplazamientos de población.
Durante este desplazamiento, los mineros debían ser remunerados y alimentados. Una vez en la mina, los mineros tenían un trabajo que comenzaba 1 hora después de la salida del sol y terminaba con su puesta, con la puesta del sol, vamos. Y tenían una pausa para la comida ampliada con otra media hora de descanso. Es una jornada laboral pues que en Europa no era mejor, sencillamente. Y no digo con esto que ir a trabajar a la mina sea un trabajo muy penoso y no es agradable, ¿no? Este punto es muy importante. En el caso de que un indio descubriera una mina, debía permitírsele su explotación en las mismas condiciones que a los españoles. Es decir, lo mismo que he puesto antes un ejemplo de señor inca que tiene que velar por la pacificación de otros indígenas, un indígena que descubriera una mina podía explotarla en esas condiciones. Había una serie de tiendas a pie de mina, y aquí ya se ve se da una visión paternalista del indio. Estaba prohibido venderle a los indios vino, leo textualmente también, vino, ni cosas dulces ni superfluas. Y luego, importante también leo textualmente, cuando una vez estuvieran congregados al pie de la mina todos los trabajadores, con buena lengua, ponen las ordenanzas, es decir, en quechua, entiendo yo, de manera que entiendan lo que en su favor está ordenado, se les leerán estas ordenanzas y se podrán quejar si contra ello o de otra manera fuesen agraviados. Es decir, había, me parece a mí, un cierto garantismo, bueno, que podía propiciar la defensa de quien se sintiera, pues eso, agraviado. También es verdad, y lo he incluido, esto ya no lo voy a leer, pero es interesante decirlo, que hay incluso una visión providencialista respecto de la plata más que el oro, porque hubo más plata que oro, y peruano, entendiendo Perú a esta escala, ¿verdad? Y es que en el Anónimo de Yucay, que es un documento que he trabajado también, lo que se dice es que dos cosas. Una, que Dios dio a los españoles las Indias, es la visión de la época, como premio a la reconquista. Y dos, que este oro peruano es una especie de activo económico que Dios da también a los españoles para establecer la Santa Liga y ganar al turco. Digo todo esto porque a mí me parece que el historiador no tiene ni que juzgar la historia ni condenarla. Quiero decir que bueno, lo que hay que hacer es concatenar hechos, explicar causas y consecuencias y contextualizarlas y ver la visión de la época cuál era. Y creo que esto ayuda bastante. Entonces, bueno, eso es lo que te diría en relación al asunto de la mina, que es de los metales, que es crucial, sin duda. Hay una cosa que me llama mucho la atención, y es verdad que lo hemos debatido a veces cuando han venido otros invitados y demás, y es que es curioso, bueno, independientemente de la conquista militar que se da en toda América, me llamó siempre mucho la atención la facilidad y la velocidad con la que el catolicismo se transmite en América. Especialmente en el caso de Perú, donde a mí me parece que a día de hoy ellos son bastante más católicos que los propios españoles. Sin duda. Entonces, mi pregunta es, ¿se te ocurre algunas causas o algún motivo por el cual se haya difundido tan rápido la fe católica allí y haya perdurado tanto? Bueno, yo creo que la Iglesia Católica fue muy hábil. Aquí ya no lo voy a contar del todo, lo voy a dejar insinuado para que alguien se lea el libro si quiere. Yo he localizado y lo he colocado al final del libro, porque es cuando se produce en cuanto al tiempo, pero también porque abre esa vía que tú comentas, la aparición en el entorno de los indios guaraníes o chiriguanes, que estaba buscando la palabra, chiriguanes también son los guaraníes, ¿no? Pero lo que sea los paraguayos, más o menos, ¿no? Y lo que aparece es allí, en un territorio que está siendo cristianizado sobre la marcha, un mancebo que dice ser el enviado de Dios y que va ataviado a la usanza española, que habla en quechua y habla también en español, y que pues busca el fin de la poligamia, en fin, todas aquellas cuestiones morales inaceptables por parte del católico del momento. ¿Por qué te digo esto? Pues porque
creo que la habilidad de la Iglesia Católica en aquel momento fue la elaboración de unos elementos marcados por el sincretismo, que de algún modo engranaron con el mundo previo y supieron, pues eso, evangelizar con esa cierta habilidad. A eso añadimos el esfuerzo enorme que se hizo por aprender las lenguas. Por ejemplo, en 1560, voy a leerlo, Fray Domingo de Santo Tomás publicó en Valladolid la gramática o arte de la lengua general de los indios de los reinos del Perú. Es decir, esas labores se vieron favorecidas pues, por el aprendizaje y la sistematización de las lenguas indígenas, y es cierto que ha perdurado. Como comentario final diría, ha perdurado y está por ver cuánto va a perdurar el catolicismo, porque la penetración de las iglesias evangélicas está siendo muy fuerte, pero eso ya digamos que habría que preguntárselo a la Iglesia Católica posconciliar probablemente. Pues Iván, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros hablando sobre tu nuevo libro. Ha salido muy recientemente. A la audiencia decir que lo vais a tener, como ya he dicho al inicio del programa, en la descripción del vídeo, por si os interesa el tema de la conquista de Perú. Iván además tiene otros vídeos, sobre todo, otros libros, relacionados con desmentir la leyenda negra, con la conquista de México. Entonces, cualquier libro que queráis conseguir de Iván, la verdad que por mi parte, por lo menos, yo os lo recomiendo encarecidamente. Muy bien, pues nada, muchas gracias por tu atención. Las crónicas de Pax Hispánica.